Hola a todo el mundo, bienvenidos a este vídeo. Yo soy Ana o Anichiki si me buscáis por las redes sociales, y en este vídeo vamos a ver el tema 4. Como estamos haciendo en esta serie de vídeos, vemos cada uno de los temas del temario específico de la oposición de agente de medio ambiente de Andalucía. Vemos el tema, que nos pide la Junta que sepamos y dónde podemos encontrar esa información. Vamos a empezar viendo qué nos pide el tema, ¿vale? Vemos que el tema 4 nos pide la normativa básica de la protección de la biodiversidad y patrimonio natural. Normativa básica se refiere a la normativa estatal. También nos pide las categorías nacionales e internacionales de protección de la biodiversidad, la normativa andaluza de conservación y protección de la biodiversidad, las especies amenazadas de Andalucía y las categorías andaluzas de protección de la biodiversidad. Ok, entonces vemos que tenemos que saber cuál es la norma andaluza y la norma estatal. Entonces vamos a ver dónde encontramos esta información. Hay que tener en cuenta que este es uno de los temas que a mí me parecen más extensos, porque te puedes perder con tanta información que hay, ¿vale? Hay muchísima información de las dos legislaciones, tanto de la estatal como de la autonómica. Y bueno, vamos a ver aquí lo básico y cómo podemos ir ampliando a través de la página web. Podemos ir ampliando información, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver lo básico porque ya os digo que hay muchísima información y mucha cantidad de cosas que no podemos estudiar por si acaso. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la normativa básica de España sobre la conservación y la biodiversidad. La ley es la Ley 42/2007, ¿vale? Entonces vamos a hacer la búsqueda. Vamos a poner la Ley 42/2007, ¿vale? Ay, perdón, que puso 2008. 2007. Y si nos vamos aquí al BOE, vemos que es la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Esta es la ley española, importante e importantísima, ¿vale? A mí me gusta aquí en el Boletín Oficial del Estado porque si le damos aquí a análisis podemos ver todo lo que ha ido ocurriendo con esa ley. Vemos viendo cuáles han sido los artículos que se han modificado y demás, ¿vale? Vale, si nos vamos aquí al índice, pues podemos ver de qué va toda esa legislación. Vemos que habla del inventario del patrimonio natural, de los planes estratégicos, de los planes de ordenación de los recursos naturales, en fin, esa ley es muy amplia y habla de muchas cositas. Ya os digo que para esta oposición os la tenéis que saber muy bien esa ley, tanto para este tema como para los siguientes, ¿vale? Hay varios temas que hablan de esa misma ley, ¿vale? Por ejemplo, los espacios protegidos no entraría dentro de este tema, entraría en otro más adelante, al igual que la Red Natura 2000, pero bueno, ya sabemos que en esos temas vamos a recurrir a esa legislación porque habla de ello. Entonces, como os digo, a nivel estatal, la ley correspondiente es la 42/2007. Ya tenemos aquí la normativa básica. Para ver esta ley también nos podemos ir aquí a la web del Ministerio de Transición Ecológica. Y en esa web pues vemos que nos va a explicar así un poquito la legislación y ya empezamos con los enlaces. Hay muchísimos enlaces y, como ya os decía, muchísima información. Me gusta primero esa página porque pues eso te explica un poquito y luego podemos ir acotando. Una vez que ya vemos la ley, vemos aquí que está nombrando el inventario español y luego aquí el listado y el catálogo, o sea, ya vemos aquí cositas. Si le damos aquí al listado, por ejemplo, nos va a llevar directamente a una página en la que habla del listado, habla cuáles son las que están en peligro y vulnerables, de dónde saca esto, ¿vale? El Real Decreto también es una legislación que nos podemos leer y nos podemos estudiar porque desarrolla parte de esa ley.
Y mira, si nos vamos aquí a la situación actual, ¿vale? Nos va a explicar cuáles son las especies, básicamente. Cuántas especies están en el listado, cuántos en el catálogo, de qué tipo. Y aquí es un Excel que nos descargamos y mira, aquí podemos ver todas las especies que están dentro del listado. Mira, si vamos aquí a normativa, a normativa especies, pues podemos ir filtrando por el tipo, por la especie y aquí, cuál es la situación, es decir, si está en el listado y si está en el catálogo, de qué tipo, vulnerable, en peligro de extinción, ¿vale? Esto seguramente, siempre caen preguntas de alguna especie, tanto el nombre común como en el específico, y que le digamos en qué categoría tiene. Ya depende, según la pregunta, pues te preguntará si es según el listado español, es decir, este catálogo, o el andaluz, ¿vale? Que más adelante veremos a dónde está. Entonces, bueno, esto es información importante que debemos saber. Donde estábamos antes, ¿vale? Bueno, sí, donde estábamos antes es aquí en conservación de la biodiversidad de España, ¿vale? Para que podamos buscar bien qué era todo eso. Aquí pues, podemos seguir buscando, pues mira, por ejemplo, conservación y protección de las especies, que también entraría dentro de ese tema. Pues aquí nos explica lo que hemos visto antes, el listado y el catálogo. Más información sobre especies amenazadas nos lleva a este de aquí, que vamos a ir luego más tarde. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues lo enseño. Esa parte de aquí de conservación de especies, pues tenemos las especies silvestres y nos habla aquí de todas las especies. Aquí podemos seguir pinchando en enlaces, ¿vale? La conservación, comité de flora y fauna, es decir, muchísima más información. Nos volvemos para atrás. Especies en protección especial. Venga, pues aquí nos dice más información. Aquí tenemos el listado que es el que hemos visto antes. Pero lo mismo, si te quieres estudiar el comité científico y demás cosas, pues aquí puedes seguir buscando información, ¿vale? Puedes seguir ampliando aparte de la ley. Lo mismo con especies marinas, conservación ex situ. No sé yo si entraría en este tema, pero puede ser. Aunque también tener en cuenta que eso es a nivel estatal, que lo que más nos van a preguntar es a nivel autonómico, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis información de sobra. Y luego tenemos aquí directivas y convenios internacionales. ¿Por qué abro esto? Pues porque aquí vemos que nos dice categorías nacionales e internacionales de protección de la biodiversidad. Nacionales e internacionales. Más adelante tenemos otro tema que habla sobre los convenios europeos y internacionales de protección, ¿vale? En el tema 18 creo que era. Pero bueno, aquí como que te dice que veas cuáles pueden ser y tal. En las categorías nacionales pues ya hemos visto el catálogo y el listado. Y aquí pues bueno, podemos ir viendo también cuáles son esos convenios de protección, ¿vale? Volvemos aquí a la conservación de la biodiversidad y en ese apartado de biodiversidad en el mundo y en la Unión Europea tenemos lo mismo. Nos da información sobre pues los convenios europeos, por ejemplo, ¿vale? Más información, BICE, SEBI, o sea, más cositas. Sobre la biodiversidad marina, pues lo mismo. No suelen preguntar mucho. No recuerdo si ha habido alguna pregunta sobre especies marinas, pero bueno, es que quién sabe, es una oposición que es muy amplia y no sabemos qué nos van a preguntar. Pero entonces, pues aquí tenéis toda la información sobre el nivel español, ¿vale? Normativa básica y categorías nacionales. Ya hemos visto que es muy importante saberse también el listado y el catálogo.
Lo siguiente que nos piden es la normativa andaluza de conservación y protección de la biodiversidad. En este caso, pues corresponde a la Ley 8/2003. Vamos a hacer una búsqueda así rápida, ¿vale? Ley 8/2003. Vamos aquí al BOE. Como os digo, me gusta ver el análisis para ver qué es lo que se ha modificado. Y aquí en el índice, pues vamos viendo que habla pues la protección de la flora y fauna, todos los sistemas de protección. En esa ley también se crea un catálogo y listado andaluz de especies, ¿vale? Ese catálogo es muy importante también sabérselo, porque yo creo que la mayoría de las preguntas que nos hacen es sobre ese catálogo. Infracciones y sanciones también. Dentro de esa ley habla también de la caza, que eso se ve en otro tema, más adelante, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que esa ley es una de las importantes. Bueno, una de las importantes no, la más importante. Y también dentro de este apartado yo metería el decreto 23/2012. Hacemos una búsqueda. Decreto 23/2012. Vale, tenemos aquí el boletín de la Junta. Aquí vemos que es por el que se regula la conservación y el uso de la flora y fauna y sus hábitats. Ok. Nos vamos a descargar el PDF, es un poquito raro. Entonces le vamos a dar aquí a PDF. Y lo que nos interesa, que es aquí la Consejería de Medio Ambiente, porque se regula la conservación y uso sostenible, Le damos aquí y aquí tenemos el decreto, ¿vale? Pues como os digo, a leérselo y estudiárselo lo que corresponda a la biodiversidad y a la conservación de la biodiversidad. Ok. ¿Qué más? Dentro de esa normativa, tanto de la ley como del decreto, se crea el listado y el catálogo de especies, ¿vale? Vamos a buscarlo en Google, ¿vale? Directamente. Vamos a poner listado y catálogo de especies. Bueno, voy a poner catálogo. Catálogo de especies. Andalucía. Y vamos a ir aquí a este enlace. Nos lleva al portal ambiental de Andalucía. Os he dicho que es súper importante esta página web. Y aquí pues vemos información sobre este catálogo. Lo guay de esto, bueno, evidentemente no lo leemos, ¿vale? Y lo guay de esto es que le damos aquí y tenemos el Excel de ese catálogo. Como hemos visto, el de España pues es igual, pero de Andalucía. Entonces aquí tenemos todo, tanto flora como fauna, y pues podemos filtrar y podemos ver la categoría, si está en el listado, si es vulnerable, en peligro y demás, ¿vale? Podemos ver incluso si tiene plan de recuperación, conservación y demás. Y en qué anexo está de la directiva Hábitat o la directiva Aves. Esto es importante, eso lo veremos en temas siguientes, ¿vale? Que hay un tema específico de hecho. Entonces, bueno, pues aquí tenemos tanto flora como fauna. ¿Nos lo tenemos que aprender todo? Pues bueno, aunque sea lo más importante o que nos suenen los nombres, claro. Ya una vez que estamos en la web de la Junta, podemos navegar entre toda esa información, ¿vale? Si aquí vamos a, bueno, como sabéis, en áreas temáticas le damos a biodiversidad, ¿vale? Que es de lo que trata ese tema al fin y al cabo. Entonces aquí en biodiversidad pues podemos ver tanto la fauna amenazada, la flora, los hongos, hábitat, todo esto será en temas siguientes. Por ejemplo ahora pues podemos ver la fauna amenazada y yo para este tema me estudiaría o me miraría muchas cositas. Por ejemplo, aquí en conservación y recuperación de especies, sí es cierto que más adelante
hay otro tema que habla de especies protegidas, digamos, en Andalucía. Entonces ya me iría más directamente a, por ejemplo, el lince ibérico y más el estado de conservación, más su estado actual de cada una de las especies, ¿vale? Pero bueno, nos sirve para leérnoslo, para saber que existe y que tenemos mucha información de cada una de las especies, así como más importante, ¿vale? Aquí, por ejemplo, de los humedales tenemos un listado de cuáles son las especies de humedales, ¿vale? Entonces, como os digo, hay información a porrón. Luego, dentro de este tema, yo también metería a los centros CREA, a los CAD. Bueno, son centros que tienen que tienen que ver con la conservación de especies y con la biodiversidad. Entonces yo todo eso también me lo miraría y me lo estudiaría por si cayera alguna pregunta sobre esto. Aquí información hay de sobra, ¿vale? Tanto de los CREA, los DEA, yo todo eso me lo miraría y me lo estudiaría. Y luego también miraría esa parte de aquí de seguimiento de fauna para ver qué es lo que se hace con ciertas especies, ¿vale? Me parece súper interesante todo esto. Aunque en ningún tema se especifica la geodiversidad, yo sí que creo que podríamos meterlo aquí, ¿vale? Porque sí que, bueno, lo que más entra en los exámenes han sido los geoparques, pero no sé, ya que estamos, yo metería también cosas de geodiversidad en este tema, por si acaso. Y bueno, pues aquí, pues eso, tenemos información de la geodiversidad, de su conservación y demás. Yo lo metería. Sí, total, por información. Así que bueno, que sepáis que también está aquí en la parte de biodiversidad. Quizá metería algo sobre los hongos, simplemente pues porque nos suene, por si acaso entra algo, ¿vale? Y vamos a revisar, a ver, la normativa andaluza, pues ya hemos visto que es tanto la ley como el decreto, que hay que sabérselo. Las especies amenazadas de Andalucía, pues ya hemos visto el listado, ¿vale? Y todas las especies que entrarían dentro de ese tipo de especies. Las categorías andaluzas de protección, que es ese listado, cuáles son las especies. Y bueno, en realidad lo de las especies amenazadas de Andalucía entraría más, yo creo, lo que hemos visto anteriormente de eso, ¿no? De conservación y recuperación de especies de fauna amenazadas. Pues aquí tenemos cuáles son las faunas amenazadas. ¿Qué más? Vámonos a la parte de la flora. A ver. Flora protegida. Hay un tema solo de flora, ¿vale? Pero bueno, podemos ver cuál es la flora amenazada, ¿vale? Que tenemos aquí el pinsapo, súper importante, siempre que hay alguna pregunta del pinsapo. Y bueno, pues aquí tenemos más información. Y yo creo que con eso ya tenemos completado el tema 4. Espero que os resulte interesante. Si veis que falta algo o alguna información que meteríais dentro de este tema, ponérmelo en comentarios y así lo podemos hablar entre todos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!